Es obvio que todos los problemas no requieren una solución, una conclusión, sino la comprensión del problema en sí. Porque la respuesta, la solución del problema, está contenida en el problema. Y para comprender el problema, sea cual sea, personal o social, íntimo o general, es esencial tener una cierta tranquilidad, una cierta cualidad de no identificación con el problema. Es decir, actualmente vemos grandes conflictos en el mundo, conflictos ideológicos, confusión y lucha de ideas antagónicas, que finalmente conducen a la guerra. Y en medio de todo esto, queremos la paz. Porque, por supuesto, dado que esto requiere una cierta tranquilidad, el sentimiento de una existencia libre de perturbaciones. Vivir en silencio, en paz, es esencial para crear, pensar en cualquier problema de una manera nueva. Entonces, ¿cuál es el factor principal de esta falta de paz interior y exterior? Este es nuestro problema. Tenemos numerosos problemas de varios tipos, y para resolverlos, hay necesidad de un estado de tranquilidad, una capacidad del paciente, una investigación silenciosa. Esto es esencial para resolver cualquier problema. ¿Qué evita esa paz? Esa observación silenciosa de lo que es. Me parece que, antes de comenzar a hablar de la paz, necesitamos entender el estado de la contradicción, porque es este elemento inquietante el que dicta la paz. Vemos contradicción en nosotros y a nuestro alrededor. Y mientras traté de explicarlo, lo que somos es el mundo. Cualesquiera que sean nuestras ambiciones, nuestros intereses, nuestros objetivos, es en estas cosas que basamos la estructura de la sociedad. Por lo tanto, debido a que estamos en contradicción, hay una falta de paz en nosotros y, por lo tanto, fuera de nosotros. Hay un estado constante de negación y afirmación en nosotros, lo que queremos ser y lo que realmente somos. El estado de contradicción genera conflicto, y este conflicto no produce paz, lo cual es un hecho muy simple y evidente. Esta contradicción interna no es traducirlo a una especie dada de dualismo filosófico, porque este es un escape muy cómodo. Es decir que la contradicción es un estado de dualismo. Creemos que lo ha resuelto, lo que obviamente es una mera convención y otro escape de la realidad. Ahora que nos referimos a conflicto, contradicción, ¿por qué hay contradicción en nosotros? ¿Entiendes lo que entiendo por contradicción? ¿Esta lucha constante es algo diferente de lo que soy? ¿Soy esto y quiero ser eso? Esta contradicción en sí y en bando es un hecho, no un dualismo metafísico sobre lo que no hay necesidad de discutir. Metafísica, ningún valor tiene que entender qué es. Podemos discutir el dualismo, decir qué es, si existe, etc. Pero, ¿qué valor tiene si no sabemos si hay contradicción en nosotros? Deseos antagónicos, intereses opuestos. Quiero ser bueno, y no puedo. Esta contradicción, esta oposición que existe en debe entenderse porque genera conflictos. Y en conflicto, en la lucha, no podemos crear individualmente. Veamos claramente el estado que nos encontramos. El contradicción, y, por lo tanto, tiende a tener la lucha. Y la lucha es siempre la destrucción y el desperdicio. En tal estado, no podemos producir nada más que antagonismo, lucha, más amargura y sufrimiento. Si podemos entender perfectamente este estado y, por lo tanto, estar libres de contradicción, habrá paz interior, lo que nos traerá una comprensión mutua. El problema, por lo tanto, es este. Dado que el conflicto es destructivo e inútil, porque hay contradicción en cada uno de nosotros. Para entender esto, necesitamos ir un poco más lejos. ¿Por qué hay deseos opuestos? No sé si somos muy conscientes de esto, esta contradicción. Esto dispuesto y no queriendo recordar una cosa, y queremos olvidarlo y reemplazarlo con algo nuevo. Nota bien. Es un hecho muy simple y muy normal. No hay nada extraordinario. La verdad es que hay contradicción. Pero, ¿cómo nació esta contradicción? No nos importa. Porque si no fuera por contradicción, no habría conflicto, no habría lucha. ¿Y qué es? Sería entendido sin agregar un elemento opuesto que genere conflicto. La pregunta que tenemos que examinar, por lo tanto, es ¿por qué existe esta contradicción?
y en consecuencia, esta lucha inútil y destructiva. ¿Qué significa la contradicción? No implica un estado impermanente que se oponga a otro estado impermanente. Es decir, creo que tengo un deseo permanente, me admito la existencia de un deseo, y pronto otro deseo que lo contradice. Y esta contradicción genera conflicto, que es el desperdicio. Hay una negación constante de un deseo de otro deseo. Un interés que se superpone con otro interés. Pero hay, de hecho, un deseo permanente. Sin lugar a dudas, todo deseo es impermanente. No metafísicamente, pero de hecho. No le dé una importancia metafísica, pensando que de esta manera lo entenderá. De hecho, cada deseo es impermanente. Deseo un trabajo. Es decir, creo que un trabajo en particular me dará felicidad, y cuando lo consiga, me veo insatisfecho. Quiero convertirme gerente, entonces propietario y etc. No solo en este mundo, sino también en el mundo espiritual. El maestro quiere ser director, el ministro quiere ser obispo y el discípulo maestro. Por lo tanto, esta constante se convierte. Este sucesivo pase de un estado a otro produce contradicción. ¿No es cierto? En estas condiciones, ¿por qué no enfrentar la vida no como un deseo permanente, sino como una serie de deseos fugitivos en constante oposición entre sí? La mente no necesita permanecer en un estado de contradicción. Si considero que la vida no es un deseo permanente, sino como una serie de deseos temporales en mutación constante, no hay contradicción. No sé si me estoy explicando claramente a mí mismo, porque es muy importante entender que donde hay contradicción, siempre hay conflicto. Y que el conflicto es improductible e inútil, ya sea una disputa entre dos personas o de una lucha interna. Como la guerra, es totalmente destructivo. La contradicción surge solo cuando tenemos un punto fijo de deseo. Cuando la mente, sin considerar todo deseo, como una cosa conmovedora y transitoria, tiene el deseo de darle permanencia. Solo entonces, cuando surgen otros deseos, se presenta la contradicción. Pero todos los deseos se mueven constantemente. No hay fijación del deseo. No hay un punto fijo de deseo. La mente establece un punto fijo, porque sirve todas las cosas como un medio de ganancia. Y habrá contradicción, conflicto. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Es importante entender, en primer lugar, que el conflicto es esencialmente destructivo. Ya sea el conflicto comunitario, el conflicto entre las naciones, entre las ideas y el conflicto interno del individuo, siempre es improductivo. Y esta pelea es utilizada, explorada por los sacerdotes, por los políticos. Si nos damos cuenta de esto bien, si realmente nos damos cuenta de que cada lucha es destructiva, entonces depende de nosotros encontrar la manera de terminar con la pelea. Esto es para investigar la contradicción. La contradicción siempre implica el deseo de convertirse, ganar, el deseo de venir. Es esto, después de todo, lo que significa la búsqueda de verdad. Queriendo lograr algo, queriendo tener éxito, queriendo encontrar, después de todo, un Dios o la verdad que se convertirá en su satisfacción permanente. Por lo tanto, no está buscando la verdad. No está buscando a Dios. Busca una satisfacción duradera y disfrazan esta satisfacción con una idea, una palabra de sonido respetable, como Dios o la verdad. Pero de hecho, cada uno de ustedes está buscando satisfacción. Y poniendo esta satisfacción al más alto nivel, lo llamas Dios. En el nivel más bajo, se la llama borrachera para la bebida. Si bien lo que busca la mente es la satisfacción, no hay mucha diferencia entre Dios y la bebida. Socialmente, el hábito de beber puede ser malo, pero el deseo interno de satisfacción, de ganar, es mucho más dañino, ¿no crees? Si realmente quieres encontrar la verdad, debes ser sincero en el extremo. Y no solo en el nivel verbal, sino completamente. Necesitas ser extraordinariamente lúcido. Y no puede ser lúcido si acumula los hechos. Y eso es lo que estamos intentando en nuestras reuniones. Percibir claramente por nosotros mismos lo que es O. Si no desea ver, puede irse, puede apagar su teléfono o lo que sea. Pero si desea encontrar la verdad, debe ser extraordinariamente lúcido. Escrupulosamente lúcido. Por lo tanto, un hombre que quiere entender la realidad debe comprender sin duda todo este proceso de satisfacción. Satisfacción no solo en el sentido literal, sino en su sentido más psicológico. Si bien la mente se fija, como centro permanente,
identificada con una idea, con una creencia, habrá contradicción en la vida. Y esta contradicción genera antagonismo, confusión, lucha, lo que significa que no habrá paz. En estas condiciones, si solo obligamos a la mente a estar en paz, hacemos un esfuerzo completamente inútil. Porque la mente que fue disciplinada, que estaba obligada, impulsada a estar en paz, no está en paz. Una cosa que hicimos en seguimiento no está tranquilo. La tranquilidad impuesta no es tranquilidad. Podemos imponer nuestra voluntad, nuestra autoridad en un niño para que se callara. Pero el niño no está callado. Estar callado, en paz, es algo muy diferente. Por lo tanto, para comprender todo este proceso de existencia, en el que hay una lucha constante, desarmonía, frustración constante, tenemos que entender el proceso mental. Y esta comprensión del proceso mental es el autoconocimiento. Después de todo, necesito conocerme a mí mismo. Con el conocimiento de mí mismo, la tranquilidad, la libertad me llega. Y en esta tranquilidad se da el descubrimiento de lo que es verdad. No es el verdadero en un nivel abstracto, sino en cada incidente de la vida. En mis palabras, en mis gestos, en la forma en que hablo con mi sirviente. La verdad debe encontrarse en miedos, aflicciones, frustraciones diarias de la vida. Porque este es el mundo en el que vivimos. El mundo de los disturbios, el mundo del sufrimiento. Y si no lo entendemos, la mera comprensión de una realidad abstracta dada es un escape que nos lleva a nuevos sufrimientos. Relevante, por lo tanto, nos entendemos a nosotros mismos, y la comprensión de nosotros mismos no está distanciada del mundo. El mundo es donde estamos y no lejos de nosotros. El mundo es la comunidad en la que vivimos, son las influencias de nuestro entorno, es la sociedad que creamos. Todo esto es el mundo. Y en este mundo, a menos que nos entendamos a nosotros mismos, no hay transformación radical ni revolución, y, por lo tanto, no hay posibilidad de creación individual. No te alarmes por la palabra revolución. Es realmente una maravillosa palabra de alcance extraordinario si entendemos el significado. Pero la mayoría de nosotros no queremos modificación. La mayoría resisten cualquier modificación. Preferimos una continuidad modificada de lo que es. Aquí nombramos revolución, pero no es revolución. Es solo posible el advenimiento de la revolución. Y es esencial que tengamos esta revolución, cuando, como individuos, nos entendemos a nosotros mismos en relación con la sociedad, y por lo tanto, nos transformamos. Y esta revolución no es transitoria sino constante. La vida, por lo tanto, es una serie de contradicciones, y si no hay comprensión de estas contradicciones, no hay paz. Es esencial que tengamos paz, que tengamos seguridad física para que podamos vivir y crear. Pero todo lo que hacemos está en contradicción. Queremos la paz y todas nuestras acciones producen guerra. No queremos la negociación comunitaria y al mismo tiempo renegado esta esperanza. Por lo tanto, hasta que comprendamos este proceso de contradicción en nosotros mismos, la paz no será posible. Y en consecuencia, no será posible una nueva civilización, un nuevo estado. Y para que podamos entender esta contradicción, tenemos que mirarnos el uno al otro, y no teóricamente. Tenemos que vernos tal como somos, no con conclusiones tempranas, con citas de Bhagavad Gita, Sankara, etc. Tenemos que reconocernos exactamente como somos, tanto agradables como desagradables, lo que requiere la capacidad de realizar lo que es con toda precisión. No podemos entender qué es si condenamos, si identificamos, si justificamos. Debemos mirarnos a nosotros mismos, mientras miramos a ese hombre que sale por el camino. Esto requiere una percepción constante. Percepción no en un nivel inusual, sino una percepción de lo que somos. De nuestro discurso, nuestras reacciones, nuestras relaciones con la propiedad, los pobres, los mendigos, los alfabetizados, etc. La percepción tiende a comenzar en este nivel, porque, para llegar lejos, debemos comenzar con lo que está cerca. Pero la mayoría de nosotros no queremos comenzar con lo que está cerca. Es mucho más fácil. Al menos suponemos. Comenzar con lo que está lejos de nosotros, lo que representa un escape de lo que está cerca. Todos tenemos ideales. Somos muy hábiles en huir. Y este es el gran mal de las religiones que ofrecen escapes. Para llegar lejos,
Necesitamos comenzar con lo que está cerca. Esto no requiere renuncia extraordinaria, sino un estado de alta sensibilidad, porque lo que es altamente sensible es receptivo. Y solo en este estado de sensibilidad se puede recibir la verdad, que no es para insensible, indolente o inativante. Estos nunca encontrarán la verdad. Pero el hombre que comienza con lo que está cerca, que es consciente de sus gestos, su discurso, su forma de comer, hablar, su conducta, es posible penetrar muy ampliamente en las causas del conflicto. No puede aumentar mucho si no comienza debajo, pero no quieres comenzar por debajo. No solo no quieres ser humilde. La humildad es un buen humor y no hay buen humor. No podemos ir lejos. Pero el buen humor no es algo cultivable. Entonces, un hombre que realmente quería conocer la verdad, o que quería estar abierto a la verdad, tendría que comenzar muy cerca de él. Debe revivir su propia sensibilidad a través de la vigilancia, haciendo su mente despejada, clara y simple. Tal mente no está buscando sus propios deseos. No adora un ideal de su propia fabricación. Solo de esta manera es posible la paz, porque esta mente descubre lo inconmensurable. Al ver y escuchar los hechos tal como son, una persona puede desenredar de varios problemas y complicaciones. Pero detrás de todo esto sigue siendo el deseo de esa permanencia a la que se puede llamar a Dios. Respuesta. Me pregunto, ¿por qué queremos permanencia? Ciertamente, el deseo de permanencia es una reacción a un conflicto. Nos vemos en un estado de deseo constante y no deseo, de ir y venir, de esperanza y desesperación. Una batalla dentro de nosotros se está librando cada vez, y queremos un poco de paz, un poco de refugio, un Dios para darnos todo el resto de esta batalla. Anhelar el relleno, y no poder, amar, y no ser correspondido, y etc. Por lo tanto, nuestro deseo de permanencia es una reacción a un conflicto. Más adelante discutiremos si existe esta cosa llamada permanencia. Pero primero, debemos ver claramente que queremos permanencia, paz duradera, únicamente porque nos encontramos en conflicto. Si no hubiera conflicto en nosotros, no buscaríamos un estado de paz continua. La pregunta es si la mente puede estar libre de algún tipo de conflicto. ¿Es posible para usted y para mí estar totalmente libre de conflictos? ¿O la vida tiene que ser inevitablemente una lucha perpetua desde el nacimiento hasta la muerte? Lucha, contradicción, conflicto de los opuestos. Si admitimos que todo es inevitable, el problema, entonces, es cómo hacer que el conflicto sea más suave, espiritualizado como sea posible. Esto es lo que la mayoría de las civilizaciones intentan. Por lo tanto, debemos ver claramente si solo estamos tratando de espiritualizar el conflicto, o si deseamos eliminarlo por completo. Nos referimos al conflicto psicológico existente en cada uno de nosotros y proyectos posteriores al mundo, como conflicto en grupos, razas y naciones. Para mí, la simple espiritualización del conflicto interno no resuelve el problema, porque el conflicto sigue existiendo, y el conflicto siempre es destructivo, por sutil y espiritualizado, que se vuelva, por científico, sofisticado, analizado o racionalizado, que lo hacemos. El conflicto hace que la mente sea aburrida, inerte, hace que la mente no pueda trascender a sí misma. Esto me parece bastante claro y no más explicaciones. La pregunta, por lo tanto, es cómo podemos estar totalmente libres del conflicto. Esto no significa que deba buscar un método o sistema, porque en este caso está vinculado al sistema, e iniciar un nuevo conflicto. El conflicto entre lo que es y lo que debería ser. ¿Es posible eliminar completamente el conflicto? Esta es la pregunta. Para mí, la eliminación del conflicto es decididamente esencial. No porque sea una persona indolente o un temperamento inactivo, sino porque veo lo que causa el conflicto. Exteriormente, uno puede ver muy bien lo que implica el conflicto. Competencia entre los diversos grupos comerciales y políticos que realizan guerras devastadoras entre este y ese país. Y dentro, es mucho peor, porque es el conflicto interno que proyecta el conflicto exterior. Cuando hay conflicto interno, hay una tensión que puede determinar ciertas actividades artísticas. ¿Se puede expresar esta tensión en el surrealismo u objetivismo o no el objetivismo?
O el individuo puede escribir un libro o terminar en un hospicio. Hemos sido educados de jóvenes para la competencia. Nuestros exámenes son competitivos. Y en la escuela buscamos obtener mejores calificaciones que otras. Conoces bien el sistema. Fuimos creados en esta base. Psicológicamente, siempre deseando más y revivirnos de nuestras funciones para alcanzar la posición. Y uno puede ver qué conflicto causa a la mente. De hecho, hace que la mente sea vieja, insensible y aburrida. El hombre ansioso está perennemente en conflicto. No sabes un solo momento de paz. Nunca sabrás qué es el amor. Y desde el principio nos anima a ser ambiciosos. El conflicto está firmemente arraigado en nosotros en diferentes niveles, superficial y profundamente. Pero ¿es posible vivir en este mundo psicológicamente y, por lo tanto, externamente sin conflicto de ningún tipo? No digas posible o imposible, porque no lo sabes. Digo que es posible porque, para mí, es un hecho, pero para ti no es un hecho. Y entonces, necesitas averiguarlo. ¿Es posible eliminar el conflicto? No parcialmente o en pequeños fragmentos, pero totalmente. Es decir, ¿la mente puede liberarse del pasado? No decir, ¿me convertiré en algo mañana? Estar libre del conflicto implica la sensación completa de la razón o la intención de alcanzar en algún lugar. Lograr fama, virtud, cultivar ideal, repudiar el cólera para ser más pacífico, etc. Pero este no es un simple juego infantil. Requiere una gran suma de comprensión y percepción. Psicológicamente, terminar el conflicto no es nada. Y la mayoría de nosotros tememos enfrentar nada. Literalmente nada. Pero después de todo, ¿qué eres? ¿Cuáles son todos los VIP, las personas muy importantes? Tome los títulos, posiciones, decoraciones, todas estas bujingas, y no se reducen a nada. Y me parece que nosotros, la gente común, también estamos intentando, en muchos sentidos, convertirnos en algo. Pero internamente no somos absolutamente nada. ¿Por qué no ser nada? No es nada, pero no intentes ser así, ya que solo creará otro problema. Estamos lidiando con una pregunta muy seria, y no intercambiamos algunas palabras, y escuchando algunas ideas. Ser nada implica una tremenda meditación interna. Una verdadera meditación. Pero por ahora, no lo trataremos. Lo importante es nada que no sea de inmediato, sin tratar de mantener este estado. Porque si no eres nada, no es nada. No tienes necesidad de mantener este estado. Es la idea de que debe alcanzar o mantener un cierto estado que genera el conflicto. Porque entonces te ves nuevamente comprometido con la lucha para convertirse en algo. Luego tenemos la pregunta de que hay algo permanente. Lo importante es nada que no sea de inmediato, sin tratar de mantener este estado. Porque si no eres nada, no tienes necesidad de mantenga ese estado. Es la idea de que debe alcanzar o mantener un cierto estado que genera el conflicto. Porque entonces, te ves comprometido con la lucha para convertirte en algo. Luego tenemos la cuestión de si hay algo permanente. ¿Hay algo permanente? ¿Qué se entiende por permanencia? Este edificio puede durar unos 100 años si no es destruido por el fuego, una bomba o lo que sea. ¿Pero necesitamos psicológicamente tal permanencia? Necesitamos la perpetuación de esto que somos, con todas nuestras luchas, nuestras mediocridades, nuestra insignificancia, nuestros diseños, angustia y sentimientos de culpa. Puede decir que esta es solo la superficie y tenemos que superarla. Y superarlo significa encontrar algo permanente. Y así, proyecta la idea del alma como una entidad permanente, nutre ideas sobre el cielo, Jesús, y cree en Dios. ¿Pero hay algo permanente? Cuando consideramos este tema, cuando lo investigamos y lo entendemos, no encontramos que nada existe afuera o internamente. Biológicamente, está cambiando todos los días, cada minuto. Tu sangre cambia cada 7 años. Pero psicológicamente, intelectualmente, se adjunta a ciertas ideas. Y no hay una bomba que pueda destruir estas ideas. Eres inglés, católicos, o esto o aquello. Y así es por el resto de tu vida. Nada puede sacudir tu posición. Esto es permanencia, ¿no? Y si esta permanencia es solo una reacción a la contradicción, conflicto como realmente es, ¿qué sucede?
Si todo está realmente en flujo, en movimiento, si la vida fluye incesantemente, sabes que para aquellos que son religiosos, en el sentido convencional, Dios es una entidad permanente que existe de la eternidad en la eternidad. Y si no tenemos inclinación religiosa, inventamos sustitutos. El Estado, la ideología, esta o esa otra utopía. Ya sea que estemos en Moscú o en Roma, es esencialmente lo mismo. No es posible salir de tiempo psicológicamente, y no pensamos absolutamente en términos de permanencia o impermanencia. No puede una persona vivir, existir en un estado tan completamente atento, tan completamente fuera de tiempo, considerado como hoy y mañana, que todas las agonías de anhelo, todos los recuerdos y expectativas son cosas muertas? Ahora, para un problema tan grave, no hay una respuesta sí o no. Solo hay un proceso de investigación que revela lo que es verdadero y lo que es falso. Esta revelación, esta percepción es mucho más importante que encontrar una respuesta. No hay solución para un problema psicológico. Hay soluciones a los problemas mecánicos. Pero un problema psicológico tiene que ser investigado. Debe ser profundo por usted mismo. Y a medida que mira cómo se investiga, se da cuenta de que el problema desaparece, ya no es una carga y está libre de él. Todo el proceso de pensamiento, tal como lo conocemos, CERS, por lo que quizás es algo totalmente nuevo para ti.